de Adorni en lugar de Francos. Esto lo hablábamos al mediodía. Ahora tenemos que sumar cómo va a impactar también la llegada de Santilli al gabinete. ¿Cómo estás, Damián? Hola, Damián. Como en las últimas 48 horas pasó de todo. Triple impacto, ¿no? Sí, Triple impacto en las últimas 48 horas. Fue cambiando absolutamente el eje. ¿Sabés lo primero que estaba hablando con Nico y con Barbie, la producción? ¿Sabés lo primero que se me vino a la mente? Se me vino Frigerio, inmediato. ¿Por qué? Porque en aquel momento se intentó reforma tributaria, o no lo recuerdan. Y Frigerio transitó como ministro del Interior, intentó consensuar con las provincias. ¿Cuál es la diferencia de aquel momento a este? Muchísimas, muchísimas. A ver. Primero, en aquel momento las provincias no tenían consenso sobre los equilibrios fiscales. Claro. Segundo, en aquel momento la macroeconomía todavía no tenía idea de los costos que el déficit fiscal sin financiamiento podía traerle a la microeconomía y a los ciudadanos con aceleración de la inflación. Tercero, yo creo que hoy los gobernadores están buscando que efectivamente las transformaciones económicas sean posibles, por eso firmaron la ley base. Vos fijate la cantidad de diferencia de aquel momento a este momento que efectivamente va a subir este Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es un puente político muy importante para esas transformaciones lleguen a cada provincia. Totalmente. Pero cada provincia también se va a venir con... con... hoy, cuando presentaba a Santilli. Y además, ninguna reforma profunda puede sostenerse sin diálogo federal, y el ministro del Interior es quien convierte esas decisiones nacionales teniendo en cuenta consensos territoriales. Consensos territoriales. Esto es muy importante, la decisión que se acaba de tomar en el día de hoy, y hace una hora, ¿no? Sí, sí, nada menos. Hablamos de las reformas, arrancamos por la reforma laboral, que está muy conectada con la tributaria. Obviamente también el tema del presupuesto es importante. Y vos posteás Economía de Quincho. Ayer abordamos por qué es importante la reforma laboral. Entre el 11 y el 25 la población creció más 12,4% y por debajo el empleo registrado 5,4%. Por encima empleo público más 33,6%, monotributistas más 9,1%, más 27,1%. Una buena reforma laboral no debilita derechos, fortalece la confianza entre las partes, ¿no? Ahí está, y pones un cuadro que justamente avala lo que vos estás diciendo. ¿Qué tenemos que ver de este cuadro? ¿Qué es lo importante? Que fíjate que la población creció más del 12% y el empleo registrado creció en el orden del 5%. El sector público, la brecha es total. Absolutamente no, y además el sector público, a pesar del recorte, crece al 33%. Y fíjate que los informales crecen todavía un número sideral, ¿me entendés? 27, o sea, hay un crecimiento. Muchísimo. 27% creció la informalidad en ese mismo periodo, de 2011 al 2025. Entonces, tenemos que tomar por lo menos de análisis 3 ejes de acá hacia adelante. Primero, rigidez contractual. La presunción indefinida, las indemnizaciones desalientan la creación de empleo, especialmente en el sector pyme. El MIPYME no quiere... Mira, había un posteo de una pyme, fue bastante grosero, pero fue muy real, que me reposteó a mí. Me dice, Damián, nosotros ya hicimos la reforma laboral. ¿Empleamos negro o no empleamos o no contratamos? Ya la hicimos hace tiempo la reforma laboral. Entonces, acá hay una situación muy pero muy relevante. Y sobre todo para el trabajador, entendamos esto que es el eje importante. Hacia atrás no se mueve nada. Es decir, supónganse Hugo y Agus. Ustedes están trabajando, supónganse en relación de dependencia, tienen su indemnización con la anterior ley laboral. O sea, sobre el stock no se toca absolutamente nada. Sobre lo que se modifica son incentivos para mejorar el flujo, porque el flujo no se mueve. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pero es fundamental, Hugo, porque yo creo que dice, no, van a flexibilizar a los 6 millones, a los 10 millones. No, se van a generar condiciones para una nueva laboral de un nuevo contexto. La ley laboral, el contrato laboral la ley laboral es de 1975. Muchachos, amigos televidentes, estamos en la era de ChatGPT y estamos contra Chatos Sindicato TI.
No se puede de esta manera, de ninguna manera, seguir con estas leyes laborales que hablan de otro tiempo, de otra economía. Claro, claro. Totalmente. Otra economía que justamente necesita, ¿no?, de esta reforma que viene de la mano con la tributaria, porque yo imagino que además del problema de las indemnizaciones y los salarios, el peso del Estado, ¿no?, con los impuestos sobre las nuevas contrataciones es altísimo. Y eso refrena, ¿no? Bueno, el gobierno por algo las plantea, de hecho, casi en conjunto, ¿no? Y de hecho la reforma que tiene que ver con lo previsional queda para un poquito más adelante. Pero estas dos casi que van de la mano por lo que plantea el gobierno. Para mí tienen que ir de la mano. Y agarren un 931, recibo de sueldo de cualquier empleado. ¿Qué conceptos incluye la remuneración a nivel nacional? Es aportes del empleado, que incluye SIPA, PAMI y régimen de obras sociales, es el 17%. Cuando vas al empleador, es SIPA, PAMI, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, régimen de obras sociales, ART, 27%. Es decir, claro, en un recibo de sueldo hay 44% de conceptos que inciden en las remuneraciones. Ustedes escucharon, ¿no? Sí, es mucho. 44% del salario. Entonces, de hecho, Argentina es el tercer país con mayor nivel de contribuciones respecto de empleado y empleador. Van por los dos mostradores. Y efectivamente, esto es obviamente un tributo, es un nuevo tributo muy importante, es una barrera hacia la generación de empleo. No es un monotributo, es un otro tributo, ¿no? Es un otro tributo, claro. claro. Exactamente, por el costo que le genera y sobre todo a una MIPYME. Me quiero meter en algo porque probablemente nosotros el próximo año estemos hablando de esto. El único proyecto de ley, digamos, hay varios proyectos, pero el que presenta el oficialismo lo hace a través de Romina Díez. Sí. Voy a leer un punto, pues como está tan, digamos, divulgado el tema de reforma laboral y hay que leerla toda la reforma, hay algo que sí me parece que es interesante, que tiene un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inciden en las nuevas relaciones laborales y en los empleados que vos contrates. Entonces escuchá esto es interesante. Los porcentajes varían según tamaño de empresa, 100% para microempresas, 75% para pequeñas empresas, 50% para medianas y 25% para el resto. Todas aplicables durante 12 meses, es decir, tenés un bono para crédito fiscal si empleás. Claro. Si nosotros tenemos una reforma laboral razonable, negociable, hablando, sí, pensando, de acuerdo, reitero, con acuerdos, mejor dicho. Exactamente, Hugo, que tenemos la inteligencia artificial de por medio, que tenemos trabajo físico y trabajo en nuestro hogar, que hay cambios respecto de las multitareas diferentes que se vienen para la economía que viene. Argentina no es una locura, debería por lo menos incrementar su nivel de empleo en el orden 30-40% muy rápido. Ah, sí, Claro. 30, 40, mirá. Es un montón, ¿eh? Mira, yo siempre pongo el caso de Bueno, Eduardito, básicamente lo que siempre no trae. creció en estos últimos años, que era 27, que se fue al informal. Si vos le pones, de alguna manera, le sacás el riesgo al generador de empleo y generás un puente con el empleado, esa relación es de consorcio. Cuando los consorcistas están peleados, rajan el administrador. Acá, señor, el administrador es el Estado, es el sector público que debe deliberar en esa relación, es el consorcista que tiene que poner acuerdo entre las partes. Busquemos los puentes para que el empleador no sea castigado y el empleado de alguna manera sea contratado, porque el punto es cero, o sea, no hay nuevo empleo hacia adelante. Entonces, como el punto es cero, ¿qué condiciones genero para que por lo menos sea 1, 2, 3, 4? Cuanto mayor nivel de cambio pueda llegar a tener en ese vínculo, creo que va a ser muy prolífera la generación de empleo formal. Los datos muestran lo que yo le mostré, que creció 27,1% de la informalidad. Es un montonazo. Ahora, la otra reforma que decíamos recién, queda tal vez para un poquito más adelante, pero que está en el horizonte del gobierno, es la reforma previsional. Y vos tenés información también en ese sentido, que la compartimos en pantalla. Posteo, ¿no? Sí, un posteo tuyo. ¿Lo tenemos? Sí. Ahí está. ¿Qué pasa con las jubilaciones? Argentina está penúltima en calidad y sostenibilidad del sistema jubilatorio. Está en el puesto 51. Escuchen esto, Puesto 51, Argentina sobre 52 países evaluados
por índice Mercer 2025 de sistemas de pensión, que abarca 2/3 de la población mundial, y cerrás con un, que coincido, inviable. O sea, es tremendo, 51 de 52. Una locura, ¿eh? ¿Qué implica esto? Digo, cuando se hace este índice que nos pone ahí tan pero tan abajo, quedamos solamente por encima de la India. ¿Qué tiene en cuenta este índice que nos coloca en ese lugar tan infame? Sí. Bueno, primero, no te vas a enojar vos, sobre todo a vos. Oh, ya sé por dónde viene, dale. No vas a cobrar un mango. O sea, Claro. si esto no se resuelve, la futura generación, imposible que los activos financien a pasivo. Por cada Claro, pasivo sí, tenés sí. 1,7 trabajadores activos, necesitas 4 para financiar tu jubilación. La mía ya está en quilombo, la tuya La mía es no va a imposible. existir. Lo que te- No, ya lo sé, yo ya Claro, sé lo que... Ya lo sé. Pero Aún, lo que te está mostrando es que si no cambia el sistema, se rompe el termómetro de mercurio. Totalmente. Explota, ¿me entendés? O sea, explota el sistema, eclosiona porque no hay forma de financiando. ¿Y qué es lo que te muestra? Obviamente te muestra cuál es el nivel de sostenibilidad de financiamiento de los pasivos hacia adelante. Y Argentina, con el actual sistema de activos financiando pasivos, fondo de sostenibilidad del sistema jubilatorio, efectivamente no va a poder hacer frente a las jubilaciones futuras, por lo cual necesita cambio radical respecto de los Que le está activos, pasando igual a reforma. muchos países, ¿no? Pero para la Argentina también está quebrado, obviamente, el sistema. Ahora, ¿por dónde se empieza para que sea sostenible? Para que, evidentemente, no solo mi generación dentro de muchos años, digo, tu generación, la generación que viene ahora, la próxima que va a empezar a cobrar jubilaciones dentro de 5 años, no sé. Viste que Argentina y el mundo tiene un problema de natalidad, un problema de Sí. crecimiento demográfico. Argentina se le va a acabar el bono demográfico, por lo cual encima potencialmente vamos a tener menos activos que financien pasivos. Tenemos que lograr al menos 2 o 3 cuestiones. Primera, situación de que como tenemos mucha informalidad, tenemos oportunidad para formalizar parte de esa informalidad en el mercado laboral y conseguir más activos con el propio stock que está fuera del sistema. Segundo, la situación de que Argentina se pueda convertir en un lugar atractivo para que vengan nuevos inmigrantes. Han venido muchos, pero que se convierta en un lugar donde vengan inmigrantes, que tengan capacidad, que tengan ganas de laburar, y Argentina también por vía inmigración logre ese crecimiento demográfico que no se le va a dar la natalidad propia. Y la tercera tiene que ver con la tecnología. Yo sé que voy a ser muy disruptivo con lo que voy a decir, pero la extensión del ciclo de vida del pasivo tiene una reversión en el activo. Nadie quiere hoy jubilarse a los 70 años. Yo conozco mucha gente que tiene 70, 75 años y probablemente, pero los próximos 20 años, si la tecnología, la medicina, la genética, la biotecnología, los nanobots, etcétera, todo lo que se está hablando es fructífero, bueno, la extensión del ciclo de vida de las personas va a ser mayor y van a ser mucho más activos que pasivos, una edad mucho más prolongada. Eso probablemente pueda financiar más pasivos. Ven que soy de alguna manera próspero y positivo respecto de reformas que se pueden hacer y mejorar en el punto donde estamos parados, ¿no? Y la tributaria, justamente a propósito de lo que mismo vos señalás, ¿cómo puede hacerse sin que eso genere, digamos, un desequilibrio en lo fiscal, imagino? Bueno, hay dos situaciones. Muchos dicen, bueno, pero si yo bajo impuesto, tengo menor recaudación, tengo menor Estado. No. ¿Cómo tengo un Estado más eficiente con una economía que invite a la inversión privada a que crezca efectivamente esa inversión, crezca la economía, genere empleo y por última instancia genere consumo? Claro. ¿Qué es lo que pasa ahora, Hugo? Los niveles de formación bruta de capital fijo en los últimos 20 años en Argentina es del 20% del PBI. En los 70 era del 30% del PIB. Argentina tiene que incrementar eso. Si la economía crece, también recauda más. Entonces, tenemos que sacar impuestos malos para efectivamente lograr que la inversión privada tenga incentivos y la economía crezca en forma sostenible para recaudar por esa vía. No siempre sobre el stock una economía que no crece. Eso no sirve. Clarísimo. Muchas gracias, Damián. Gracias, Dami. Como siempre, te mandamos un gran abrazo. Un placer, abrazo grande. Vamos a hablar con Agustín Laje, está con nosotros, él es politólogo y además, obviamente es uno de los